¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos aquí a Economía de Frente. Hoy tenemos tres temas importantes. La llegada de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, esta ley conflictiva en materia de compra de dólares por parte del Banco de México y los ajustes a las Afores. Estaremos aquí tratando estos temas con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fares Santoscoy. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Alberto Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ernesto? Ernesto Fares, ¿cómo estás? Eduardo, Carlos Alberto, ¿qué tal todos? Bien, ya me dejaron solito, la próxima me toca a mí. Bueno, muchas gracias. Muchos temas que discutir. Vamos a empezar con el más sencillo. Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía. ¿Te gusta, Carlos Alberto? Pues mira, me gusta el cambio. La verdad es que la Secretaría de Economía llevaba 2 años prácticamente inexistente. No solo en la influencia o no con políticas públicas, sino en atender a los empresarios. Sabemos que cada dependencia de gobierno tiene algunos, digamos, clientes a los que tiene que atender. Así la Secretaría de Gobernación atiende a los ciudadanos, Hacienda a los contribuyentes, la Secretaría del Trabajo a los trabajadores, la Secretaría de Bienestar a los más marginados y pobres, pues la Secretaría de Economía tiene que atender a los empresarios. Y esto es importante porque sí hemos visto que si juntas todas las políticas que se han hecho en torno al tema empresarial, ha habido un ambiente francamente hostil al sector privado, por decir menos. Desaparece el Instituto del Emprendedor, desaparece el mecanismo de diálogo con los secretarios de finanzas de los gobiernos de los estados, desaparece el apoyo a pymes, luego criminalizas la parte fiscal. Recordaremos que moviste el tema fiscal de un tema legal ordinario a uno especial penal. No hay apoyos durante la pandemia. Luego lo de la ley del outsourcing, lo vimos cómo se firmó el convenio, un solo empresario. Y del lado de gobierno estaba el Procurador Fiscal Federal, la Secretaría del Trabajo, el Secretario de Hacienda, la Directora del SAT, y el IMSS y el Infonavit, puros fiscalizadores, cuando el outsourcing pues, es una actividad económica fundamentalmente y no laboral y no fiscal, como se ha visto. Entonces sí, los empresarios requieren un heraldo que los ayude a ser parte de este proceso de país, de gobierno, ¿no? Formen parte de este círculo sociedad-gobierno. Los empresarios es fundamental para eso. Sí necesitan a alguien que los ayude. Excesivamente discreta, para ser elegante, con la que será la próxima presidenta del INEGI, Ernesto. Digo, sí, coincido con Carlos Alberto en el sentido de que urgía un cambio. La verdad es que ya ni nos acordábamos que había Secretaría de Economía, ¿no? Más que para algunos trámites. Y bueno, me parece que al final de cuentas la que está nominada ahora, pues falta la aprobación. Aquí no se necesita la aprobación, ya está nominada, ya. La nueva secretaria, la próxima secretaria, pues no tiene, digamos, estudios de economía, no ha trabajado como economista, no tiene la experiencia digamos, como regulador, ni en la parte de comercio exterior, que la parte del TEMEC, pues y todos estos tratados de libre comercio son muy importantes. Pero, bueno, pues es muy allegada al presidente, muy allegada a la señora del presidente, pero adicionalmente es hija de un político, pero también gran empresario. Conozco a sus hermanos, ¿no? Son empresarios, algunos más metidos en la política, otros pero por compromiso, ¿no? Pero son buenos empresarios. Entonces creo que pues heredó desde la cuna pues una cultura empresarial, ¿no? Y entonces me parece que sí puede ser una buena interlocutora con los empresarios, porque conoce a muchos de toda la vida, ¿no? Y los entiende. Ojalá. Naciones en medio, y quizás pues por lo menos pueda hacer un mucho mejor papel el que teníamos anteriormente. Pues sí, no teníamos Secretaría de Economía.
En parte es la responsable de un menos 0.3% en el 2019 y ojalá que con esa actitud tan excesivamente discreta no llegue al INEGI, porque entonces en ese caso pues vamos a tener que buscar otro organismo que haga las estadísticas en este país, ¿no? Digo, excelente académica, pero pues en el resultado de la función pública nos quedó a deber. Y Tatiana, vamos a ver si no se chairiza, como dice su propio hermano, que puso en Twitter que ojalá no le gane, no pierda el piso y no se vuelva a volver chaira. Algo le sabrá, ¿no? Algo le sabrá. Alguna parte del ADN le puede... ¿Sabes qué? Es que atienda a los empresarios, que los escuche. Los empresarios necesitan que los reciban, pero no nada más popularmente hablando. Hemos visto que los diálogos de cúpulas no necesariamente son del todo útiles. Necesitas ir a los estados a ver a los empresarios localmente, saber cuál es la vocación económica de cada región, de cada estado, qué problemática tiene y, como decíamos, convertirte en un heraldo de la competitividad del país y un heraldo de los empresarios con el resto del gabinete, y no desde luego con el señor presidente, pero con el resto del gabinete, para decir, oye, los empresarios cuentan mucho, porque son los que generan empleos y los que pagan impuestos. Entonces no podemos desatenderlos de esta manera, en donde prácticamente están solos. Bueno, yo nomás les digo una cosa: si el señor Manuel Cloutier se entera de este asunto, yo no sé si vuelva a la tumba. Creo que se va a dar unas vueltecitas al interior de su ataúd. No, pero digo, como interlocutora del sector privado, que debería ser su terreno natural, Tatiana, espero que haga un mejor papel, mucho mejor papel que su antecesora, porque es una estrategia fundamental la que puede articular, si es proactiva, la Secretaría de Economía en favor de una recuperación económica, a ver si su jefe le da suficientes oídos a las propuestas que pudiera llevar eventualmente Tatiana al escritorio. Dime. Más ahora que también cerraron la oficina de enlace con el sector privado, que era llamada oficina de la presidencia, tenía el señor Alfonso Romo, ¿no? A lo mejor la cierra porque sabe que llega Tatiana, que va a cumplir ese papel. A lo mejor ya se sabe eso y por eso la cierra, ¿no? Hay que recordar la buena relación y cercanía que tiene la secretaria Cloutier con Alfonso Romo. Tienen una buena relación, son casi paisanos, aunque ella nació en Sinaloa, pues se conocen, y yo espero que sea algo para bien. En estos próximos años el COVID y la recuperación de COVID nos va a hacer un reto formidable, que es la recuperación económica, y para ello necesitamos a la planta productiva del país necesariamente. Segundo tema, después de una pausa, asunto de las jubilaciones y pensiones y el asunto de ponerle tope a las comisiones de las AFORES, un asunto que ya se les había dicho a los legisladores que no era prudente hacerlo por la vía del decreto, pero bueno, no escuchan los señores, excepto cuando se trata de recibir los aguinaldos. Después de esta pausa tendremos más aquí en Economía de Frente. Bien, segundo tema, lo propusiste, Ernesto, el asunto de las AFORES. Topan o quieren topar, o ya toparon, veto a saber, ¿no?, las comisiones como máximo, después de un promedio de Estados Unidos, Chile y Colombia. Ya después nos dicen cuál fue el criterio para escoger los países, porque son circunstancias diametralmente opuestas. Yo no sé qué opines al respecto, Ernesto Farrell. Abres tú. Sí, bueno, yo no propuse ese tope, nada más aclaro. Propuse que discutiéramos el tema aquí. Sí. Bien, esta es la reforma más importante que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene una oportunidad de oro para que una reforma al sistema de AFORES, que se basa en incrementar sustancialmente las aportaciones a las cuentas individuales, principalmente recursos que van a aportar los patrones, ese ahorro obligatorio que hoy representa cerca del 15% del PIB, y que al cabo del proceso de transición, que va a ser un incremento gradual, puede llegar al 40% del PIB, esos recursos, pues que esos mismos recursos se aprovechen de la mejor manera posible para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo,
Esa es la parte positiva de esta reforma. Sin embargo, hay otros aspectos negativos. En sí, me parece uno de los aspectos más negativos es el ponerle un precio controlado a las Afores. Es decir, van a poner un límite máximo a las comisiones de las Afores que anda casi como a la mitad de lo que hoy están cobrando. Sonaría bien, ¿no? Suena popularmente aceptable. Pero la verdad es que lo que sucede con esto simplemente es que pues, todo el mundo se va a poner en el máximo permitido y ya no les va a importar nada la atención al público, los rendimientos, ya no hay competencia, ¿no? Y por otro lado va a generar algunas distorsiones. Hay solo 10 Afores, finalmente había 18, pero hubo más. Después hubo el proceso natural de consolidación, hoy quedan 10. Pero dentro de estas Afores hay algunas que se especializan en atender el mercado de los trabajadores de mayores ingresos, mientras que hay otras que se especializan en atender al segmento de las personas con ingresos más bajos. Y hay algunas de estas que son las que tienen el mayor número de cuentavientes. Y estas, pues, forzosamente tienen que operar con mucho mayores costos. Pero si tú les topas el precio que pueden cobrar, pues entonces puede ser que empiecen a tener problemas financieros y que tengan que cerrar o simplemente que pues, dejen pues de dar un buen servicio, ¿no? Entonces, aquí pues, el lema de primero los pobres vuelve a aplicar. ¿Quiénes son los que pueden ser más afectados con ponerle un precio máximo a las comisiones de las Afores? Los más pobres, ¿no? Porque las que van a sufrir más, que van a perder más con esta circunstancia, son las Afores especializadas en atender a los segmentos de menores ingresos. Déjame ir con Carlos Alberto para escuchar su punto de vista, porque hay otro asunto que, más que pensar en los topes de comisiones, deberían empezar en el régimen de inversión de las CIEFORES, ¿no? Pero bueno, Carlos, te escuchamos. Correcto. Mira, dos cosas que me parece muy pertinente lo que dices, Eduardo, porque efectivamente hay que revisar el régimen de inversión porque se está haciendo una masa monetaria muy grande, muy interesante, y hay que asegurar, sin especular, por supuesto, sí hay que asegurar el mejor rendimiento posible. Y hoy el régimen de inversión de las Afores está todavía muy limitado, prácticamente pues financian al gobierno, y si lo van a financiar, pues que lo financien con proyectos más rentables en el largo plazo. La segunda aspecto que pienso es que la reforma es efectivamente una de las grandes reformas económicas que propone el presidente López Obrador, pero yo le hubiera incorporado un poco de ahorro en la medida de lo posible también del trabajador. Mientras más ahorres y más gente participe en el ahorro, más masa de ahorro. Mira, deja quieta la inversión como ya la aceptaron los patrones, ¿no? Que cargaron con el bulto, bueno, todo el bulto. No, que con un 1% que le aporte el trabajador, un 1,5%, entonces, eso es un beneficio, no es en beneficio de sus empresas, es en beneficio del trabajador, Carlos. Es correcto. Por eso un poquito más de participación del trabajador me parece bien, porque al final solo con lo del patrón pues no va a alcanzar, ¿no? Y esto nos ayuda a que el trabajador, yo creo que estaría consciente en que requiere participar un poquito más en la medida de sus posibilidades en el ahorro, en su propio beneficio. Déjame preguntarle, Ernesto, ¿de cuánto es en relación al PIB el recurso que se tiene ya en las Afores? ¿Debe estar sobre el 18%? 16% aproximadamente, de recursos líquidos. Pero ¿cuánto se está aplicando a la actividad productiva? Es mínimo. La Afore más grande presume de que aplica cerca del 2% de su volumen de recursos mediante distintos mecanismos a las pymes. 2% a las pymes. Es la más grande, la que está haciendo más. No puede ser. Hay un verdadero desperdicio. Hay un porcentaje importante que se manda afuera, en inversión afuera, y pues ni siquiera tienen análisis las Afores. Vamos a explicarle al público, ¿qué es eso que se manda afuera? ¿Se invierte en papeles en el extranjero? Exactamente. Como es una masa de recursos tan importante y por una serie de regulaciones que tienen las Afores,
no pueden invertir en emisiones, por ejemplo, de 1,000 millones de pesos, así, o de 500 millones de pesos. No, está muy chiquita, no me interesa, porque tiene una regulación que las forza a tomar inversiones más grandes. Entonces, las Afores dicen, no hay proyectos de inversión en México, no hay empresas que fondear. Y entonces han pedido, y se les ha ido concediendo, que pueden invertir afuera. Bueno, pues este año les ha ido de maravilla porque toda la pandemia los mercados accionarios americanos han dado unos rendimientos impresionantes. Pero, pues, eso no es toda la vida, ¿no? Y entonces, en realidad, tenemos un desperdicio de ese ahorro. Que pues, no nada más hay que incrementar la aportación de los charges, sino que adicionalmente hay que aprovechar de una mejor manera ese ahorro. Y por otro lado, también quería comentar que este es un segmento muy limitado de los trabajadores mexicanos, porque hay un segmento mucho más amplio en la economía informal, claro. Incluso en la economía formal, pero que no tiene acceso al sistema de Afores. Pues, por ejemplo, los que ganan consultorio médico, los que ganan por honorarios, etcétera, que están en la economía formal, pero que no tienen acceso. La milicia, los trabajadores de los gobiernos de los estados, que también hay fondos de pensiones fondeados. O sea, hay un universo muy importante que hoy en día sigue totalmente descubierto. No se está atendiendo con esta reforma. Bien, permítanme ir a una pausa. Vamos al tercer tema, el más espinoso, el que se refiere al asunto de los dólares sucios en el Banco de México. El abridor, Alberto Martínez, después de una pausa. A ver, Carlos Alberto, hasta me estoy ahogando. Dime, este asunto, ¿a quién diablos le consultaron del Banco de México y en qué consiste para que le entienda a nuestro público que no tiene por qué estar enterado de estos asuntos? Fíjate que no, claramente se ve que no le consultaron a nadie dentro del Banco de México. Y esta situación es grave porque cuando quieres movilizar leyes y demás que afectan a cualquier organismo autónomo o no autónomo, tiene que haber un intercambio de opiniones para saber si en la práctica esto se va a dar. Y esto consiste en que el Banco de México estará obligado a comprar dólares, por así decirlo, a menudeo. Estos dólares que sobran a veces en el mercado, que pueden traer los turistas. Se dice que son de las remesas que mandan los paisanos a México, o los dólares que traen los turistas y los cambian en las casas de cambio o en los bancos o en algunas tiendas que se los aceptan, que el Banco de México estaría obligado a recoger esos dólares. Y esto lamentablemente es muy complicado, es imposible. El Banco de México maneja grandes volúmenes en el sistema de pago de dólares, ya digamos esterilizados, por así decirlo, en el sentido de que ya están dicho y hecho, revisado, que son dólares transparentes que han venido y han pasado por todo el sistema de pagos del país y fundamentalmente pues a través de la banca, con los controles que se requieren y que ahí existen. Y esto, ¿cuál es la gravedad? Que el día de mañana, si surge una investigación como de estas que la UIF hace todos los días en México en esos últimos 2 años, o una investigación aquella como la de la DEA, ¿no? Que de repente agarró a un general en el aeropuerto de Los Ángeles sin avisarle a nadie, de repente haya un embargo de precautorio por las reservas internacionales del país, que son cientos de miles de millones de dólares que normalmente están invertidos en bonos del Tesoro norteamericano y que pueden ahí prácticamente congelarlas sin ningún problema, porque haya sospecha de que el Banco de México está tomando, sin darse cuenta, dinero, dólares, por ejemplo, del narcotráfico. Entonces sí, es una reforma muy, muy mala, no pensada. No sé por qué se propone una cuestión de esta y la manera en cómo se aprobó rápido, con mayoría esto es algo inexplicable. No hay ningún banco central en el mundo que tome dinero del mercado de menudeo, que tenga ahí sus casillas, ahí, digamos, ventanillas para tomar dinero de migrantes o turistas. Eso no está bien. Ese beneficio se lo trajo Santa Claus al Chapo Guzmán. Bueno, pues sí. Manejan a bancos chicos que manejan mucho el intercambio de la recepción de estas remesas. Sabemos que en México hay 1 o 2 bancos que
controlan ese mercado, que revisan, que reciben dinero, que aprovechan para que ahí mismo compres cosas de las tiendas. Me parece que es por ahí, pero no se deben hacer las cosas. Bueno, pues que ponga en las tiendas Electra, el Banco de México, una sucursal, aquí cambie sus dólares, pues de una vez. ¿No? Ernesto. Sí, esta iniciativa realmente me llama mucho la atención, porque habíamos visto que el líder del Senado, el señor Monreal, liderado de Morena, ¿no? Pues es un doctor en Derecho, ¿no? Como Carlos Alberto. Es un hombre preparado y pues lo habíamos visto parar algunos goles de iniciativas primitivas, ¿no? Y ahora él lanza esta iniciativa que pues lo único que refleja es una ignorancia, pero tremenda, ¿no? Después de la estatización de la banca, con el problema tan serio que tuvimos de crisis de sobreendeudamiento de deuda externa, México se quedó sin dólares, ¿no? Y entonces se implementó un control de cambios en el que se prohibía la venta de dólares. Pero eso fue en el 82, 83. Pero ahora, muchos años después, pero hace algunos años ya, casi como 10 años, se implementó en México un control de cambios inverso, donde las instituciones bancarias tienen prohibido comprar dólares en billete, a lo que Carlos Alberto se refiere como menudeo, es los billetes de dólares. El 90 y tantos % de los flujos de divisas que pasa por el país, tanto de comercio exterior como de la parte financiera, como de las mismas remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior, son por la vía bancaria. Pero hay otro segmento pequeño de flujos que sí son movimientos de dólares en efectivo. La gran mayoría de esos dólares en efectivo pues son del dinero del crimen organizado. Habrá algo de turismo, un poquitito de remesas de gente que sí, cuando llega del extranjero a su pueblo, pues trae sus propios dólares y necesita venderlos. Pero dado que aquí existe la prohibición de las instituciones de adquirir los dólares o en cantidades muy limitadas, solo en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en varias regiones los centros cambiarios pues son las ventanillas que sí te animan a comprar esos billetes, pero pues como hay un exceso de oferta y poca demanda, pues entonces ponen un precio al que te compran las divisas muy bajo. Y ese es un problema que existe, ¿no? He conocido gente que vive en ciudades fronterizas, que vive de recolectar en centros cambiarios dólares en efectivo a un precio muy bajo y se pasa al otro lado de la frontera, menos de $10,000 todos los días, ¿no? Y ahí se ganan un diferencialito y de eso viven. Bueno, esa es la realidad. Y entonces, ante esto, ahora se hace que el Banco de México esté obligado a comprar esos dólares. Bueno, esto es una aberración absoluta, no, aparte de no conocer este proceso del control de cambios inversos que tenemos, pues también señala la ignorancia de que, como Carlos Alberto decía, se cuenta en el sistema bancario con filtros muy avanzados, muy estrictos de prevención del lavado de dinero en todas las instituciones bancarias, en las casas de bolsa, etcétera. Y pues donde no existe, pues es en donde se mueve el efectivo. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que si Banco de México se viera realmente obligado a comprar dólares en efectivo, bueno, el día de mañana, de repente la Reserva Federal recibe un informe que dice que esas reservas internacionales, pues hay dinero del narcotráfico. Entonces, de la noche a la mañana, la Reserva Federal se vería obligada a congelar las inversiones que tenga el Banco de México en Estados Unidos, ¿no? Se congelarían las reservas internacionales. A ese grado, a ese extremo, pudiera llegar esta tontería. Muchas gracias, Ernesto. Tenemos ya que acabar el programa de hace un rato. Muchas gracias, Ernesto Farrell. Te lo aprecio mucho. Gracias. A ustedes, Carlos Alberto. Carlos, muchas gracias, Carlos. Te lo aprecio mucho. Hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Gracias. Hasta la próxima.